Seguimos adelante en esta edición central, nos vamos nuevamente a las calles, más precisamente a Torre Ejecutiva. Allí tomamos contacto con Matías Garro, nos trae novedades del gobierno. Adelante, Mati, bienvenido. ¿Qué tal, Stephanie? Gracias, el gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Los convocamos para repasar un poco lo que es la agenda, lo que fue la agenda del presidente de la República, Yamandu Orsi, quien hoy tuvo reuniones aquí dentro de Torre Ejecutiva y también una reunión de carácter público. Y aprovecho para comentarles que estamos hablando del presidente de la República, que mañana va a estar cumpliendo 59 años. Como les decía, bueno, mantuvo agenda aquí en Torre Ejecutiva y también una agenda pública que tuvo que ver con la recepción de cartas credenciales. Recibió a nuevos embajadores. Estamos hablando del embajador de Portugal, de Chile y de Palestina. Y antes mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Sobre la mesa, uno de los temas que estuvo allí en discusión tuvo que ver con, bueno, la importante movilización que se dio en la jornada de ayer. Se la mostrábamos en vivo en BTV Noticias, de transportistas autoconvocados que están en contra de la guía electrónica de carga, pero también están reclamando por el precio de los combustibles. Bueno, se reunieron con el ministro Carlos Negro porque, como ustedes habrán apreciado, se llevó a cabo un importante operativo policial que involucró a Policía Caminera y también a Guardia Republicana, y bueno, con Lucía Echeverri respecto a los temas que reclaman este grupo de transportistas autoconvocados. Habló la ministra y aseguró que esta guía electrónica no tiene costo actualmente y que no se está aplicando multas a quienes no la tengan. Pero si les parece, la vemos y la escuchamos. No es obligatoria, está en diseño, no tiene costo, no hay multa y va a haber muchísimo tiempo para incorporar esa tecnología que es digital, digamos, pero no hay hoy una obligación. Por lo tanto, si no la quieren hacer, no tienen ningún inconveniente. Pero bueno, el tema es tener claro si ese era el problema, está despejado. Si hay otro, tendrán que explicitarlo, porque se han mezclado mucho las cosas. Incluso más, la gente con la que pude interactuar ayer, que me llamó, no estaba al tanto de que había otro grupo que había tenido una reunión en el Parlamento, ¿verdad? Nosotros no recibimos ninguna petición, no recibimos ninguna reivindicación o proclama, por lo menos de ese grupo que ayer estuvo en Montevideo. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas? Este proyecto que el gobierno está trabajando desde ya hace un tiempo, y justamente el presidente de la República está manteniendo encuentros con los ministros para ultimar los detalles de este proyecto de ley que, según nos indicaban, como ya les hemos transmitido en otras oportunidades, el gobierno tiene tiempo hasta fines de junio y va a ser así. Se va a entregar en los últimos días de este mes. También se está evaluando la posibilidad de un Consejo de Ministros unos días antes de que se entregue justamente este proyecto. El presidente se está reuniendo con los ministros, evaluando las posibilidades que existen con las prioridades que ya se han marcado, pero también un tema importante tiene que ver con la educación, y justamente estuvimos conversando al respecto con el director de secundaria, quien decía lo siguiente. Es, por lo tanto, esperable que los sindicatos, no solamente de la educación, sino de todos los sectores del país, estén movilizados. Y por lo tanto no es una medida que nos tome de sorpresa. Evidentemente estamos trabajando para que esas movilizaciones, esa detención de actividades y eventualmente algunas ocupaciones en algunos liceos se dé de la manera, digamos, como lo tienen planificado, sin distorsionar o distorsionar lo menos posible el desarrollo de las actividades previstas. Evidentemente eso genera en las regiones, están previstos, por lo que tenemos informado, lunes, martes y miércoles en distintos lugares de Montevideo, y eventualmente algunas concentraciones o ocupaciones en algunos liceos, por lo cual ya desde los equipos de inspección estamos trabajando para generar las condiciones, digamos, de que eso sea organizadamente. En realidad, nosotros desde la ANEP estamos incluyendo en la rendición de cuentas una serie de propuestas, de solicitudes presupuestales que tienen que ver con las líneas principales de este gobierno, que tienen que ver con la extensión del tiempo educativo, que tienen que ver con la inclusión de todas y de garantizar el derecho a la educación. Concretamente en la plataforma reivindicativa no la repasé como para ver si es la misma, pero sin duda que muchos de los reclamos que hacen los trabajadores tienen que ver con las condiciones de trabajo y de aprendizaje de los estudiantes.
Para cerrar, simplemente comentarles que también desde el gobierno se está trabajando en la recepción de José Antonio Kast, el flamante presidente de Chile, quien se va a encontrar con Yamandu Orsi a finales de junio en Asunción del Paraguay, donde allí se va a estar desarrollando una nueva cumbre del Mercosur, y el 1 de julio va a estar llegando a nuestro país, según nos indicaban fuentes de presidencia. Dentro de las actividades que están previstas, el primer mandatario uruguayo va a recibir al presidente chileno en la residencia de Suárez y Reyes, y allí se va a estar, invitándolo con un importante asado y otro tipo de actividades. Estas son las principales novedades desde Casa de Gobierno. Si les parece, vuelvo con ustedes a estudios. Te agradecemos, Mati, por toda la información. Nosotros ahora cambiamos de tema. La DGI comenzó la consulta de devoluciones de IRPF correspondientes al ejercicio 2025. Los contribuyentes podrán verificar si les corresponde un crédito ingresando al servicio Consulta de Devoluciones con identidad digital, tanto en la web como en la aplicación de la institución. Las devoluciones automáticas alcanzan principalmente a trabajadores dependientes que durante el año tuvieron un único empleador y continúan trabajando en diciembre y no optaron por la baja de retenciones por núcleo familiar. En estos casos no es necesario presentar la declaración jurada para cobrar el crédito. Las devoluciones automáticas a través de cuentas bancarias comenzarán a pagarse desde el próximo lunes para quienes hayan realizado previamente la afiliación bancaria. En tanto, los trabajadores dependientes que cobren a través de redes de cobranza podrán hacerlo desde el próximo día martes. Quienes deban presentar la declaración jurada, así como quienes soliciten las devoluciones por créditos de alquiler o por devoluciones de cuotas de préstamos hipotecarios, deberán hacer el trámite para que DGI determine si les corresponde una devolución. Desde el 26 de junio estará disponible la asistencia telefónica para la confección de declaraciones juradas, mientras que la atención presencial o también telefónica comenzará el 29 de junio mediante agenda previa. Y es momento de abrir la ventana al mundo y lo hacemos por la vecina orilla, Deli. Sí, Estefi, con lo que decíamos en el comienzo, sigue envuelto en la polémica el jefe del gabinete argentino, Manuel Adorni, con su declaración jurada, porque dio una entrevista y lejos de aclarar, oscureció aún más. Yo les propongo que vean lo que decía en cuanto a cómo adquirió su patrimonio. Dijo que adquirió Bitcoin entre los años 2013 y 2018. Invirtió $200.000 para ganar 300.000. Evadió impuestos de los 200.000, pero también de lo obtenido. En el 2013 yo empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas, te estoy hablando de hace 13 años atrás, ¿no? De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. Le cuento a la voz que eso tenía unas billeteras y tenía unas claves y tenía una serie de cuestiones que era documentación que podía llegar a ser documentación respaldatoria de que la existencia del dinero era previo a la función pública. No tenía la documentación a mano, me llevó un tiempo encontrar esa documentación. O sea, usted no sabía que esa documentación de las criptomonedas la tenía... No, yo sabía que la tenía, no sabía... Yo hice 1.000.000 de operaciones con criptomonedas, sabía que mucha documentación no la tenía, pero sí sabía que mis billeteras, que en ese momento le llamaba billeteras de liquidación, digamos, donde terminaba mi operación, yo sabía que la documentación me la había guardado porque, entre otras cosas, soy coleccionista de computadoras viejas y de cosas viejas, y en ese momento, para mí, más allá de que la ganancia fue muy importante, fue como el trofeo, fue guardarme el trofeo de las operaciones. Se operaba en aquel momento con esto. ¿Eso qué es el documento de las Bitcoin? Sí, este no es el original, porque el original lo tengo, pero es un ejemplo de cómo se operaba en aquel momento con este tipo de billetes.
disculpen la expresión, es dantesco porque además le mintió al Congreso y le miente a la ciudadanía. El pobre periodista no sabía tampoco para dónde agarrar. Vamos a recibir a Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo, un gusto saludarte. Lo mismo digo, me imagino a priori sorprendido por estas declaraciones, ¿no? Sí, porque ya la demora en presentar esa declaración jurada, la demora en sí mismo ya invalidaba la validez que pudiera tener. Digamos, es como si como si Nicolás Maduro apareciera ahora mostrando las actas de la elección que dice haberle ganado a González Urrutia. No, ahora ya es tarde, ahora no sirve, ¿no? Las cuestiones se muestran en el momento que hay que mostrarlas, Claro. ¿no? Si no, de lo que se trata, esa prolongación del tiempo, es de buscar la forma de dibujar lo que no existe. En el caso de la declaración jurada de Manuel Adorni, dibujar los números que justifiquen su súbito enriquecimiento estando en la función pública. A eso se suma, Leo, lo que vos decías. Él se contradijo con lo que él había declarado ante el Congreso. Él, hablando ante el Congreso de la Nación, había dicho que jamás había invertido en criptomonedas, que ese no era su rubro, que no era un tema que le llamara la atención, y ahora, sin hacer mención a que antes había señalado todo lo contrario respecto a las criptomonedas, explicó en una inversión de criptomonedas su enriquecimiento. En rigor, lo que explicó es que el enriquecimiento comenzó cuando fueron a la casa del padre, ya fallecido, y encontraron que el padre tenía una pequeña fortuna ahorrada, de la cual ni él ni su hermano sabían nada. A eso se agrega todo lo que relató sobre su enriquecimiento a través de criptomonedas. Nada de eso había sido explicado antes y no convenció absolutamente a nadie, ni siquiera en su partido. Por supuesto, salió a apoyarlo el presidente Milei, la hermana del presidente Milei, el grueso del gabinete mantuvo silencio, menos Patricia Bullrich, que por dignidad o por tener un dedo más de inteligencia que sus compañeros de gabinete, salió a decir lo evidente, que todo lo que declaró Adorni en esa declaración jurada y lo que relató sobre el origen de su fortuna es absolutamente inaceptable. Es descabellada la narración que hizo, ¿no? Y a eso se le agrega el hecho de haber demorado tanto para presentarla. Se presume que iba a presentar algo mucho mejor dibujado y ni siquiera logró eso. Además, con la jugarreta de vuelo gallinacio, ¿no? De esperar que empiece el Mundial de Fútbol, a hacer sus anuncios y mostrar su declaración jurada justo el día que la atención de todo el mundo, y en la Argentina también, está puesto en el comienzo del Mundial de Fútbol. O sea, todo tiene el sabor de la trampa, todo tiene el sabor del embuste, todo tiene el color del engaño en lo que ha presentado y está diciendo Manuel Adorni. Hace 4 meses que tiene envuelto al gobierno en esta polémica. Vamos a hacer un raconto para los televidentes. Había comenzado con el escándalo de los viajes, donde no pudo llegar a declarar de dónde sacaba los fondos para viajar en primera, para viajar a Miami. Después la casa, ustedes recordarán que hizo refacciones con una casa, invirtió más dinero de lo que costaba la casa. La famosa cascada también que se hizo, el parrillero. Bueno, invirtiendo más del doble cuando la casa valía apenas unos 300, 400 mil dólares. El señor había invertido más. Esto en cualquier lugar del mundo ya merita o que el presidente lo destituya o que, si tiene dignidad, dé un paso al costado, también para evitar la implosión de su propio partido. ¿Qué es lo más grave para vos en este caso, Claudio?
Bueno, yo creo, Leo, que en lo que vos describís, lo más grave del caso Adorni es precisamente que el presidente Milei y su hermana, la secretaria general de la presidencia, no lo puedan sacar. Porque acá no se trata de una cuestión de lealtad, de una cuestión de amistad, o de que verdaderamente el presidente y su hermana le crean a Manuel Adorni, crean el periplo veloz desde la pobreza, porque prácticamente venía de una situación económica muy, muy humilde, a la riqueza en tiempo récord. Es imposible pensar que Milei de verdad cree en lo que dice Manuel Adorni. ¿No? Es imposible pensar que le crea. Tampoco su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, puede creer en el relato de Adorni. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué lo sostienen? Y ahí, en esa pregunta, asoma lo más grave, porque las respuestas a esa pregunta, las hipótesis para responder esas preguntas son mucho más oscuras. Si no lo sueltan es porque no lo pueden soltar, ¿no? En el terreno de las hipótesis está la de que Manuel Adorni tiene un instrumento para exigirle al presidente y a su hermana que lo mantengan en su cargo. Él podría haber dado un paso al costado, incluso podría haberse hecho colocar en cargos donde los sueldos son gigantescos, por ejemplo, en el directorio de YPF o en el directorio de un banco importante del Estado, el Banco Nación o el Banco Central. Lo podría haber hecho. Sin embargo, Adorni se encerró en el capricho de mantener ese cargo. O sea, le exigió al presidente que lo sostenga, ¿no? Ni siquiera dio un medio paso al costado para salir del centro de la escena, porque mientras sea el jefe del gabinete de ministros, es la figura más importante del gobierno después del presidente. Ni siquiera tuvo ese gesto Manuel Adorni para con el presidente. ¿Por qué el presidente entonces lo sostiene tanto? ¿Por qué la hermana del presidente, ¿no? Que tan rápidamente se desprendieron de figuras respetables como la ex canciller Diana Mondino, como uno de los fundadores del espacio político llamado La Libertad Avanza, Ramiro Marra, al que lo sacaron a empujones, igual que a Diana Mondino. No solo los expulsaban del oficialismo en un caso, del gobierno en otro, sino que además los empujaban de una forma humillante. El presidente que echó a Sonia Cavallo, la hija de Cavallo, de su puesto como embajadora argentina ante la OEA, por algo que había dicho el padre de ella, Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía, ¿no? O sea, echó a una funcionaria sumamente capaz, sumamente idónea para el cargo, y le echó por algo que había dicho el padre, que a él no le gustó. Echó a Osvaldo Giordano, que era titular del ANSES, un economista prestigioso, ex ministro de Economía de la provincia de Córdoba, lo echó de su cargo porque su esposa, Sandra Torres, que es diputada nacional, votó en una votación del Congreso de manera que no le gustó al presidente. Lo echaron al marido por lo que votó la esposa, y estoy hablando de gente que es capaz, que tiene una gran trayectoria. O sea, gente como Milei y su hermana, que echaron a mucha gente porque sí, sin una razón entendible o con una razón impresentable, como el caso de Sonia Cavallo y el caso de Osvaldo Giordano, para castigar a la esposa de uno y al padre de la otra. No pueden desprenderse de un sujeto tan cuestionado, un sujeto que no tiene credibilidad alguna, ni siquiera en el escenario del oficialismo. Bueno, por eso las hipótesis a esa pregunta, ¿qué es lo más grave? Y lo más grave es que todo suena a que Adorni tiene un arma para exigirles y hacer que el presidente y su hermana
cumplan con él, incluso lastimando, dañando fuertemente la imagen del gobierno. Sí, totalmente. Bueno, veremos conforme pasan las semanas, porque Argentina, en cuanto a este tema, la ciudadanía en sí está muy enojada porque no entiende esa pregunta de qué hay detrás de por qué el presidente lo mantiene. Vamos a cambiar de información, Claudio, porque aquí en Uruguay hay expectativas por la llegada antes de fin de año del Papa León XIV, quien finalizó hoy su visita histórica a España. ¿Qué ha sido lo más importante en cuanto a su visita, su recorrido y las homilías? Yo creo, Leo, que el Papa volvió a mostrar como rasgos personales que es un hombre muy inteligente, un hombre con una sólida formación académica, que se inició en las ciencias duras, en las matemáticas, ¿no? Y que luego de las ciencias duras pasó a la formación teológica y a la formación filosófica. Mostró la solidez intelectual que tiene. Sus homilías y sus discursos no tienen ni siquiera una o dos palabras de más, no hay frases de más, ¿no? Todo es profundo, todo tiene sentido, ¿no? Todo tiene una inmensa claridad y una forma categórica de pronunciarse en un sentido o en otro. Eso en cuanto a la solidez intelectual de este Papa, que es impresionante, es verdaderamente impresionante. Lo otro es que tiene un inmenso coraje, porque en el caso de España navegó a contramano de las posiciones del conservadurismo español, incluso del conservadurismo más duro, el ultraconservadurismo que representa Vox y su líder, Santiago Abascal. España es un país donde el nacionalismo está vinculado al catolicismo, ¿no? Los ultracatólicos, los ultranacionalistas son ultracatólicos, porque España nació del acuerdo de dos reyes católicos, Isabel la Católica, como la llamaban, y Fernando de Aragón, quienes unieron sus reinos y crearon el país a partir de guerras santas, ¿no? De las guerras que expulsó a los judíos sefaradíes, de las guerras que puso fin al andaluz, ¿no? A ese espacio, ese califato que tenía como corazón a Curtuba, ¿no? El corazón del califato, cuyo nombre es de donde deriva la palabra Córdoba, ¿no? Que da nombre a la ciudad, a la segunda ciudad más importante de la Argentina. O sea, España nace del catolicismo. El actual mapa español tiene que ver con la historia del catolicismo en la península ibérica, ¿no? Y ahí en España, en puntos claves como el tema de la inteligencia artificial, donde la mirada de este Papa es absolutamente cuestionadora, en el tema de los inmigrantes, ¿no? Donde prácticamente mostró como una actitud de inmensa crueldad la discriminación y la persecución de los inmigrantes, en temas como la violencia de género y el femicidio, ¿no? En cuestión de inmigrantes, la ultraderecha, ultranacionalista que representa Vox es inmigrantefóbica, o sea, tienen fobia a los inmigrantes. En el tema de la violencia de género, niegan que exista. No hay violencia de género, no hay femicidio, hay crímenes. Crímenes contra hombres y crímenes contra mujeres. Bueno, el Papa en los pronunciamientos al respecto dejó en claro que él considera que sí, que hay una violencia de género que está moldeada en una matriz cultural, una cultura patriarcal y que genera crímenes como el femicidio, ¿no? En ese punto, en el de los inmigrantes, en el de la IA, puntos en los que claramente marchó a contramano de los nacionalistas y los conservadores españoles, aunque también marchó a contramano de la izquierda y se lo hicieron saber Ione Belarre de Podemos y también Irene Montero en temas como el aborto o como la eutanasia, pero esos temas son posiciones de la Iglesia, posiciones ya tradicionales de la Iglesia. En los otros tres temas son los debates de la actualidad. Muy bien. Bueno, Claudio, te agradecemos por este completísimo informe, ¿eh?
Abrazo grande, Leo. Muy buen fin de semana. Igualmente para ti, que pases muy bien. Bueno, así las cosas, Steffi. Uno, con respecto al primer tema de Argentina, no queda mucho para decir, lo planteaba muy bien Claudio. ¿Qué es lo que debe de haber detrás de esta relación, ¿no? de Adorni con el presidente, sí, respaldo, con su si entorno, se quiere, porque... el respaldo, algo que impacta negativamente no solo en la imagen del jefe del gabinete, que es la segunda persona más importante después del presidente, sino que también esto termina impactando en la imagen del partido, sí, claro. ¿no? En la imagen del partido. Bueno, bastante complicada la vecina orilla, ¿eh? Exactamente. Muchas gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con más aquí en BTV Noticias.